Vamos a ir hoy a una escritura muy linda que a mí personalmente me gusta mucho. El tema de hoy es Dios da vida a los muertos. A los muertos. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 37. Vamos a empezar leyendo del versículo 1 al 5. Y dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel. Y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. No siempre Dios te va a llevar a un valle de flores. Aleluya, gloria a Dios. Muchas veces Dios te lleva a un valle de huesos porque allí Él va a revelar su gloria. Gloria a Dios. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Era una situación desesperante. Y por cierto, secos en gran manera. Él quiere aclararnos que no eran unos huesitos que tenían un pedacito de carne aquí y allá. Eran completamente secos los huesos. Me hizo ir a gran manera y me dijo: hijo del hombre, vivirán estos huesos. Y dije: Señor, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Porque la palabra de Dios es poderosa para resucitar todo lo que está muerto en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar, ¿en qué? ¿En qué? Espíritu en vosotros y viviréis. Gloria al Señor. Aquí estamos en un tiempo en Israel donde Israel vivía en cautiverio babilónico debido a su pecado. Dios les había advertido año tras año a través de los profetas que se arrepintieran, que abandonaran el pecado, pero Israel no oía, seguía rebelde como la mayoría del mundo está hoy en día. Pero Dios siempre hace lo que Él dice, aunque nosotros lo queramos creer o no. Y entonces vinieron 3 invasiones. ¿Cuántas? 3. Marta, ahí en mi carterita hay pastillitas de la garganta si quieren darle. Gracias a Dios. Vinieron 3 invasiones en el bolsillito de adelante. O aquí en la silla tengo una también, que dejé, si quieren cogerla. Vinieron 3 invasiones sobre Israel y destruyó Babilonia a Jerusalén. Y se llevó cautivos a los judíos. Y entonces Jeremías, el profeta Jeremías, se quedó en Jerusalén a ministrar el remanente judío que quedó allá. Jeremías, la mayoría del ministerio de Jeremías tuvo lugar en Jerusalén mientras que los judíos estaban cautivos. ¿Están conmigo? Pero Daniel y Ezequiel, que es el que estamos leyendo esta mañana, se fueron al exilio. Y allí ministraron a los judíos en el exilio. Porque aún en los peores momentos de nuestra vida, aún cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión, Dios no nos abandona y Dios sigue teniendo misericordia de nosotros para que nos arrepintamos y volvamos a Él y entonces Él poder restaurarnos. Ezequiel 37 nos muestra que cuando se predica la palabra de Dios bajo la unción del Espíritu Santo, vidas cambian. Comunidades, naciones cambian por el poder de la palabra de Dios. Tú necesitas oír la palabra de Dios ungida por el Espíritu Santo. Esta palabra tiene el poder de sanarte, tiene el poder de restaurarte y de resucitar toda área de tu vida que esté muerta. Esta palabra puede resucitar tu familia, tu matrimonio, tu salud, tus finanzas. Puede resucitar una nación y una comunidad. El poder del Espíritu Santo viene cuando se le busca.
cuando se le busca, cuando oramos, cuando esperamos en Él. El Espíritu Santo viene sobre aquellos que reconocen que sin Él no son nada, que sin Él no pueden hacer nada. El Espíritu Santo no viene sobre los que pueden, sino los que no pueden y reconocen que no pueden y necesitan de su poder. Sobre esos viene el Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos 4 puntos esta mañana rapidito, que nos muestra aquí acerca del mover del Espíritu Santo. En esta escritura hay tanta enseñanza, que creo que la voy a tener que hacer en 2 partes. Pero en esta manera nos vamos a concentrar en lo que nos enseña sobre el mover del Espíritu Santo. Primero, tenemos que prepararnos para caminar en la unción del Espíritu Santo. Ezequías capítulo 37 versículo 1 dice que la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel, y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lo que nos prepara para servir al Señor no son títulos. Lo que nos prepara para servir al Señor no son credenciales. Estamos viviendo en una generación donde hay muchos llenos de títulos, de credenciales, que conocen teología y están más muertos que los huesos muertos de este valle. Porque lo que nos prepara, lo que nos califica para servir al Señor, es que la mano del Señor esté sobre nosotros. Que la mano del Señor esté sobre esta iglesia, esté sobre mí y esté sobre ti. La mano del Señor es su poder. La mano del Señor es su gracia, es la llenura del Espíritu Santo. La mano del Señor es equipándonos para hacer su propósito. Jesús nos reveló que la mano del Señor está con nosotros cuando recibimos al Espíritu Santo. La mano del Señor vino sobre Jesús antes que Él pensara su ministerio. Antes de que Él sanara a un enfermo, antes que resucitara a un muerto, antes que Él hiciera un milagro, lo primero que hizo fue ir donde Juan el Bautista y bautizarse en aguas. Y dice que cuando esto pasó, se abrió el cielo y se oyó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y descendió sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma. La mano del Señor vino sobre Jesús. Y a partir de ese día se fue a ser tentado por Satanás y luego a empezar su ministerio. Necesitamos que la mano del Señor venga sobre nosotros, que la mano del Señor venga sobre esta iglesia. La mano del Señor vino sobre la iglesia de Hechos. Hechos capítulo 5 versículo 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles. Pero no era la mano de los apóstoles, era la mano del Señor a través de ellos. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo les alababa grandemente. Porque cuando la mano del Señor viene sobre ti, viene su favor, viene su gracia. Cuando la mano del Señor está sobre ti, hasta tus enemigos te van a respetar y van a reconocer que la unción de Dios está sobre ti. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. No era la sombra la que sanaba, era la unción del Espíritu Santo la que sanaba. Pero lo que nos está revelando la Biblia es que había un ambiente lleno de fe, lleno de expectativa, y es allí donde Dios hace milagros y sanidades. No era la sombra, lo que dice ahí la Biblia es: había tanta fe que creían que hasta la sombra de Pedro podía sanarlos. Y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando la mano del Señor está sobre nosotros, Él hace cosas extraordinarias a través de nosotros.
tenemos que prepararnos para recibir la unción. La unidad, la oración, la llenura del Espíritu Santo nos empoderan para fluir en este poder que vemos en la Biblia. Ese es el ambiente que el Señor busca para derramar el río de su Espíritu. Tenemos que hacer tiempo y espacio para el Espíritu Santo. Hoy en día deseamos al Espíritu Santo, pero no se le hace tiempo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona y es sensible. El Espíritu Santo busca un ambiente de fe, de oración, de unidad, donde se espera en Él para revelarse, para manifestarse y hacer lo que solo Él puede hacer. Cuando la mano del Señor viene sobre nosotros, no es solo para bendecirnos, sino también para llevarnos a donde están los huesos secos. La ciudad de Miami está llena de huesos secos. Esta comunidad está llena de huesos secos que el poder de Dios va a resucitar y va a levantar. Porque la mano del Señor cuando viene sobre nosotros no es para bendecirnos solamente, sino también para llevarnos donde hay huesos secos, donde hay enfermedad, donde hay pecado, donde hay sufrimiento, y fluir en su poder para salvarlos y rescatarlos. Tenemos que estar preparados para recibir esta unción. Ezequiel lo estuvo preparado. Estuvo esperando por esa unción y Dios se la dio. También tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. Vamos allí, Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó. ¿Quién lo llevó? ¿Se llevó él mismo? Me llevó el Espíritu de Jehová. El Espíritu Santo lo llevó allí y me puso en medio de un valle que estaba llenito de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos. Mira, a mí me gusta el Señor porque cuando Él quiere decirte algo, Él se asegura de que tú lo entiendas. No es que estaban medio secos, no es que estaban que acababan de morir. Esto eran unos huesos que llevaban allí años. Acuérdate que Israel sufrió 3 batallas de los babilónicos. Y está hablando de un valle donde hubo una batalla sanguinaria hacía años. Y está hablando de los muertos que quedaron allí. Esos eran huesos que habían ya sido secos por el sol, por el elemento del tiempo. Y estaban totalmente secos. No había ni un chispito de vida en ellos. Por eso te dice que quiere que tú entiendas. Yo te estoy hablando de cualquier hueso. Yo te estoy hablando de que estaban secos en gran manera. ¿Quién lo llevó a ese valle? El Espíritu Santo. Lo llevó a un valle que estaba lleno de huesos secos. No te va a llevar el Espíritu Santo siempre a un valle lleno de flores, donde hay vida, donde hay salud, donde hay prosperidad. No. Muchas veces el Espíritu Santo nos lleva a valles de huesos secos. Romanos capítulo 8, versículo 14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Quiere decir ahí que el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo es el que debe estar en control de tu vida. Tú no eres el que toma decisiones. Tú no eres el que decide dónde va a vivir. Tú no eres el que decide qué persona vas a casarte. Tú no eres el que decide qué trabajo vas a tomar. Tú no eres el que decide dónde vas a plantar una iglesia. Si fuera por mí, yo no hubiera plantado esta iglesia aquí. ¿Para qué les voy a mentir? Nosotros no decidimos. Quien decide dónde tú vas, dónde tú estás, lo que haces, lo que no haces, con quién te casas, con quién no te casas, es el Espíritu Santo.
Pero dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. En otras palabras, la capacidad de tú dejarte guiar por el Espíritu Santo es la evidencia si tú perteneces a Cristo o no. Déjame repetir eso otra vez. La capacidad de tú obedecer la guianza del Espíritu Santo es la evidencia de que si eres un hijo o una hija de Dios o no. Ahí se quedaron afuera un montón. Porque si todavía somos controlados por lo que pensamos, por lo que sentimos, por lo que dice la gente, por lo que hace sentido a la lógica, me dice ahí la Biblia que entonces yo no soy una hija de Dios. Estoy en problema. Entonces es importante que como pueblo de Dios aprendamos a ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque mira, hay veces el Espíritu Santo te puede guiar a un lugar que aparenta ser malo. Te puede llevar a un lugar que está lleno de muerte. Ahí lo estamos viendo. ¿Quién llevó a Ezequiel allí? ¿Quién lo llevó? El diablo. ¿Quién llevó a Jesucristo al desierto a ser tentado? ¿Fue Satanás quien lo llevó allí? No, fue el Espíritu Santo. Son muchas veces el Espíritu Santo te puede guiar a un lugar que aparenta ser malo, que aparenta estar lleno de muerte. No siempre te va a llevar a lugares agradables. ¿Podemos recibir esto? Porque los cristianos tienen que aprender esto. Muchos cristianos creen que la voluntad de Dios está donde hay rosa, donde hay vida, donde hay alegría, donde hay triunfo, donde hay prosperidad. Sí, es verdad que eso viene, pero muchas veces antes de dártelo, te lleva a los huesos secos. Tenemos que ir a donde Dios nos quiere. Tenemos que ir, ¿a dónde? A donde Dios nos quiere, no tú, no tu familia, a donde Dios nos quiere. Aunque sea un valle de huesos secos. Y te voy a decir por qué. Porque el lugar no limita la mano de Dios. Porque tu circunstancia, tu necesidad, tu ambiente no limita la mano de Dios. En medio de un hueso seco, la gloria de Dios se manifestó y lo resucitó. Entonces, tenemos que seguir la voluntad de Dios. Si te lleva a un valle de huesos secos, usted va. ¿Por qué? Porque es allí, dentro de la voluntad de Dios, donde tú vas a ver la gloria de Dios haciendo milagros. Dentro de la voluntad de Dios, donde tú vas a ver la gloria de Dios haciendo milagros. No es donde tú quieres ir, o donde tú sientes ir, donde tú piensas ir. Estamos recibiendo esto. Porque si a mí Dios me hubiera dicho, vete para un valle de huesos secos, ay Dios, yo no sé. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Cuál fue el primer punto que les di? Que tenemos que estar preparados para recibir la unción del Espíritu Santo. Tenemos que estar preparados para ver con los ojos de Dios. Tenemos que estar preparados para dejar la lógica a un lado. Creer en tu lógica es un disparate. Tenemos que estar preparados para renunciar al yo, a lo que tú piensas, a lo que tú sientes, a lo que hace sentido. Tenemos que estar preparados para recibir la unción, porque la unción opera de una manera sobrenatural. Donde hay muerte, puedes ver la gloria de Dios. Sin embargo, puedes ir a un lugar lleno de vida. Puedes ir a un palacio como estaba Moisés. Y en ese palacio que aparenta ser lindo y aparenta tener vida, puedes encontrar la muerte tuya y de tu familia. Entonces tenemos que ir donde Dios nos lleva. ¿Por qué? Porque la condición de un lugar no le importa a Dios.
El ambiente donde tú estás no limita la mano de Dios. No lo detiene de hacer milagros. Aún en un valle de huesos secos, Dios sana, Dios libera, Dios prospera y Dios trae vida. ¡Gloria a Dios! Ese es el Dios que servimos. No podemos ir a donde queremos. No podemos plantar una iglesia donde queremos. En algunos de los cursos que yo he cogido de pastorado, me vas a editar esto, bueno, sí, vamos a sacarlo del video, se lo digo a ustedes. Una de las técnicas que le dicen es, usted tiene que estudiar la comunidad donde va a plantar la iglesia. A ver si hay clase media, a ver si hay clase rica, que le pueda dar dinero a la iglesia. Amén. Usted no planta una iglesia donde usted quiere. Usted no planta una iglesia donde dicen los expertos, reprendo a todos los expertos que son una mano endemoniada, como dice mi hermano, el pastor Fran López. Por muchos años seguía experto y lo estrellaron. Cuando aprendió a oír al Espíritu Santo, fue cuando Dios lo levantó. Porque la lógica de los expertos no cabe en lo que Dios quiere hacer. A Dios nadie lo puede controlar, ni le puede decir cómo hacer las cosas. Dios no cabe en patrones humanos. Dios no cabe en la inteligencia humana. Dios no cabe en la opinión de un experto. Tenemos que plantar la iglesia donde Dios nos quiere. Mantenernos fieles allí. Perseverar en el lugar donde Dios nos quiere. Porque allí Dios manda el avivamiento de su Espíritu Santo. Mire, yo no sabía lo que iba a pasar aquí ayer. Y tenía esa palabra aquí. Que es para mí también. Que es para mí. Porque tenemos que estar donde el Espíritu Santo nos quiere. Permanecer firmes a ese lugar. Aunque esté lleno de huesos secos. Permanecer firme a ese lugar a donde Dios nos quiere, porque allí Dios manda su gloria, porque allí Dios manda el mover del Espíritu Santo, porque allí Dios te prospera y te levanta. Estamos en un problema con los inmigrantes. Tenemos algunos de ustedes aquí en la iglesia. Mi palabra para ustedes es: no tomes decisiones a la ligera. No estés tomando decisiones por lo que sientes, por lo que piensas y por lo que dice la noticia. Sigue la dirección del Espíritu Santo, porque aunque sea en Estados Unidos, aunque sea en el África, aunque sea debajo de la tierra, donde está la voluntad de Dios, allí está su bendición para ti y tu familia. Y si Dios te quiere aquí, no va a haber nadie que te saque. Sigue la dirección del Espíritu Santo. Muchos de nosotros estamos como Agar. ¿Han oído de Agar en la Biblia? Era la sierva de Sara, la esposa de Abraham. Y ella tuvo una brillante idea un día, porque no le venía el hijo. No le venía el hijo y ella se apresuró y le da la sugerencia a su esposo de que se acueste con su esclava y que conciba un hijo con ella. Qué clase loca y tonta. Que concibe un hijo con ella, y así lo hizo Abraham. Él no protestó, oh no, él fue para allá enseguida. ¿Cuándo tú quieres? Esta noche mismo lo hago. Se sometió. Se sometió a ella rapidito. Y ella concibe a Agar. Y cuando mete al bebé en la casa, empieza el conflicto y el celo, ¿verdad? Y la empieza a maltratar, la empieza a abusar, y ella se va de allí. Génesis capítulo 16, vamos para allá. Por eso a mí me encanta la palabra de Dios. Te está hablando en esta mañana. Aplica esta sabiduría que te va a ir bien. Te digo que te va a ir bien. Génesis capítulo 16, versículos 8 y 9. Agar iba huyendo en el desierto con su bebé porque esta Sara no la aguanto más. ¿Qué se cree ella? ¿Que me va a maltratar a mí? ¿Qué se cree ella?
Y allá se le aparece el Señor y le dijo: Agar, sierva de Sarai. Me encanta a Dios. Él le está diciendo a ella: yo sé quién eres tú. A mí tú no me vengas con cuento que yo sé quién eres tú. Tú eres Sarai, la que se acostó con Abraham. Y estás huyendo porque hay celo y conflicto entre las dos mujeres. Eso es lo que le está diciendo. Yo sé quién eres tú. Yo sé tu situación. A mí tú no me estás tomando por sorpresa. ¿De dónde vienes tú? ¿Y de a dónde vas? Y ella le respondió: yo huyo delante de Sarai, mi señor. Y el ángel de Jehová le contesta y le dijo: devuélvete. Vuélvete a tu señora y ponte, esto le zumba, sumisa bajo su mano. En otras palabras, Dios no siempre te saca de un lugar malo. ¿Cayó esa? Dios no siempre te saca de un lugar inconveniente. Porque hay lugares que Dios usa para tratar contigo, para formarte, para prepararte, para formar el carácter que Él necesita para poder promoverte. Pero no solo le dijo eso, le dijo algo más. Le dijo: allí, bajo el abuso de Sarai, de ese lugar que a ti no te gusta, de ese lugar que te es incómodo, allí te voy a bendecir. Porque allí voy a multiplicar tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. La bendición de Dios muchas veces llega en lugares malos, en lugares incómodos, donde incluso hasta te están abusando. Porque muchas veces esos lugares son preparaciones, son escuelas. Porque Dios no prepara por conocimiento, Dios prepara por experiencia. ¿Recibieron esa? Dios no prepara por conocimiento. No es un instituto bíblico el que te forma. Son los tratos de Dios, los procesos de Dios, las pruebas que Dios va a permitir que tú pases para formarte, para cambiarte, para que conozcas su gloria y para prepararte para la promoción que viene para ti. Agar es la madre de todos los árabes, que son muchos. ¿Cumplió Dios lo que dijo o no? ¿Cuántos árabes hay en millones en el mundo? Están metidos aquí en Estados Unidos, donde quiera. Europa está lleno de ellos. Se multiplican. Es más, yo creo que son más que los israelitas, ¿no? ¿Ah? ¿Y dónde Dios la bendijo? En el lugar malo. En el lugar del cual ella estaba huyendo. Allá Dios la bendijo, la prosperó y la multiplicó a ella y a su hijo. Tenemos que seguir la dirección del Espíritu Santo. Es hora de que vayas al lugar donde Dios te quiere. Es hora de que vayas al lugar donde Dios te quiere. Es allí donde Dios manda el mover de su Espíritu para hacer cosas extraordinarias para ti. Estamos recibiendo esto. Poderoso. Tenemos que estar abiertos a la realidad que el Espíritu Santo nos muestra. Tenemos que estar abiertos a la realidad que el Espíritu Santo nos muestra. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Es el Espíritu que te hace ver la realidad, no para condenarte, no para desanimarte, sino para revelarte su poder. Ezequiel capítulo 37, versículo 2. Hay tanto en esta escritura, se los dije. Nada más estoy cogiendo por arriba. Pero no me da el tiempo. Vamos a hacerlo en 2 partes. El domingo que viene lo voy a terminar. ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo? No solamente le dijo: Ezequiel, compadre, ven acá. Ven acá para que tú veas el valle hueso seco. No solo le hizo eso el Espíritu Santo. ¿Qué le hizo?
me hizo pasar cerca de ellos. Piensa en eso. No, Ezequiel, usted no se va a quedar en la montañita viendo. No. Usted no se va a quedar allí en la montañita viendo los huesos. Compadre, ven acá. Métete entre ellos. Huélelos. Tócalos. Siéntelos. Me hizo pasar cerca de ellos. Por todo alrededor. Lo hundió en los huesos. Y es aquí que eran, mira los detalles que te está dando Dios. La Biblia te da detalles por algo. No eran 2 huesos, no eran 4 huesos, eran millones de huesos. Y lo metió allí. Y es aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. No había manera de que hubiera vida allí. No había manera que llegara la bendición de Dios allí. No había manera de que el problema se resolviera. ¿Estás ahí hoy? Estás pasando por un valle de huesos secos hoy. Porque allí vas a ver la gloria de Dios. El Espíritu Santo le hizo ver la realidad a Ezequiel. Mira los huesos, tócalo, huélelo, camina entre ellos, métete ahí, métete. Yo quiero que tú veas la realidad de este valle. El Espíritu Santo nos hace ver la realidad de nuestras vidas, la realidad de nuestra familia, la realidad de nuestra comunidad. Porque muchas veces vivimos engañados, creyendo que sabemos lo que necesitamos, que sabemos cuál es la solución, pero estamos ciegos. Así estaba Israel. Israel no veía su realidad. ¿Dónde te dije que estaban? Cautivos en el imperio Babilonia, lejos de Jerusalén, sin el templo, sin su casa, sin su idioma, sin su comida. Ay, muchos estamos así, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuántos emigrantes habemos aquí? Lejos de la patria, lejos de Jerusalén, lejos del templo, lejos de la comida, lejos de la costumbre, lejos del idioma. Y ellos pensaron que la solución era que Dios los liberara y los regresara a Jerusalén. Eso pensaron ellos. Ellos pensaron, cuando el Señor nos libere de este cautiverio, entonces seremos felices, entonces seremos prosperados y entonces tendremos paz. Eso pensaron ellos. Pero el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, les dijo, están engañados, déjenme mostrarles su realidad. Déjenme enseñarles la realidad de ustedes cuál es. Y él le mostró a Ezequiel esa realidad, para que Ezequiel se las dijera. Porque te dije que él es el profeta que Dios está usando en Babilonia para hablarles. Le mostró la realidad a Ezequiel y le mostró su necesidad. El Espíritu Santo le mostró, aunque Dios los libere de Babilonia y los devuelva a Jerusalén, al templo, a su casa, a su comida, a su idioma y a su costumbre, están mal, están secos, están muertos, no tienen vida, no tienen solución, porque están lejos de Dios, porque están en rebelión con Dios. El Espíritu Santo les reveló la realidad. En esa condición que ustedes están, aunque Dios les dé casa, aunque Dios les dé comida, aunque Dios los devuelva a su tierra, aunque estén con su familia, en esa condición en la cual ustedes están, ustedes seguirán muertos y seguirán secos. Mira, muchas veces creemos cuál es nuestra necesidad. Muchas veces buscamos nuestras propias soluciones. Muchos piensan, ay, yo oigo esto tanto.
pastora, cuando el Señor me mande un esposo, yo voy a ser feliz, pastora, porque vamos a servir al Señor juntos. Lo vi el viernes pasado en una muchachita en la iglesia y no le dije nada porque yo no soy su pastora. Le dije, Ana López, cállate porque tú no eres la pastora de ella. Pero yo sé que cuando se lo diga a su pastor, él se lo va a decir. Pastora, se le murió el esposo hace 7 años. No me dijo los detalles de cómo se murió, era una muchacha joven. Yo estoy esperando que el Señor me mande un esposo. Muchos piensan, cuando el Señor me mande un esposo, una esposa, pastora, yo voy a ser feliz. Yo voy a tenerlo todo. Otros piensan, yo lo que necesito es que salga Trump de la presidencia y me den los papeles, pastora. Me han dicho esa. Pero el Espíritu Santo viene y nos muestra la realidad que tenemos como seres humanos. El Espíritu Santo te va a mostrar que la solución para tu vida no está en cosas externas. No está en lo que tú quieres. Que la solución para tu vida es espiritual, no es natural. Que aunque tú estés en un valle de muerte, si tienes a Dios, lo tienes todo. Aunque tú estés en un valle de muerte, si tienes a Dios, lo tienes todo. Pero aunque estés en un palacio lleno de vida, si no tienes a Dios, estás muerto, seco y perdido. El Espíritu Santo nos muestra la realidad. Ven acá, Ezequiel. Estos judíos se creen que si Dios los libera de Babilonia y regresan a Jerusalén van a ser felices. Ven acá, Ezequiel, te voy a enseñar la realidad de estos judíos. Que aunque Dios los libere, están muertos y secos, sin Dios. Entonces, estate abierto o abierta a lo que el Espíritu Santo te quiere mostrar.